tal todos? Bienvenidos a Reencuentros aquí en Regénesis Church. Te damos la bienvenida, te damos un abrazo desde aquí, desde San Ramón, California, hasta la ciudad donde tú te encuentres o el país donde tú te encuentres. Si nos ves en vivo o en diferido, todos son bienvenidos. Como ves, es un programa para toda la familia y nos estás viendo en vivo, nos estamos reencontrando a mitad de semana para hablar de temas familiares, temas cosas que impactan nuestra familia. Aprovechamos esta introducción para animarte. Si tienes familia contigo, estás ahí en casa, llámalos, que puedan conectarse estos minutos con nosotros. Estamos cerrando una serie acerca de los intrusos en la familia. Este es el video número 4. Si te has perdido algunos de estas sesiones, están aquí en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Facebook, también quedan grabadas. Y bueno, la intención era ver cómo hay intrusos pequeños que comienzan a infiltrarse en nuestros hogares, en nuestras familias, y a través del tiempo, ya después del tiempo que ha pasado, vemos los síntomas y vemos cómo las consecuencias de no haber lidiado con esto antes, y vemos ya patrones y vemos y nuestra mente comienza a excusar comportamientos porque es más fácil excusarlos que enfrentarlos. Así que hoy vamos a hablar del bullying y con esto vamos a cerrar nuestra serie. Antes de entrar al tema, vamos a orar, pedir al Señor que su presencia nos visite, nos confronte y nos ayude a hacer los cambios. Señor, gracias porque podemos reunirnos juntos a través de este medio. Gracias por cada persona que nos está escuchando, viendo. Gracias por cada familia representada. Hoy pedimos, Señor, tú eres nuestro Padre y viniste a hacernos parte de tu familia, a incluirnos, Señor. Y gracias porque tu palabra es nuestro manual, es una guía para nosotros, y gracias porque no estamos solos. Hoy pedimos que tu presencia venga a nuestras casas, a nuestras vidas, nuestros corazones, Señor. Haz lo que solamente tú puedes hacer. Tu palabra nos enseñe hoy. Amén y amén. Bueno, el bullying en español sería como la burla. Right? La burla. Burla con acoso. Burla con acoso. Sí, es una mezcla de todo. Cuando escuchamos esa palabra, bullying, lo primero que se viene a la mente son niños. Bullying para nosotros adultos en nuestra mente equivale a niños, equivale a la primaria, la secundaria, donde hay burla hacia los niños por su apariencia, por cómo hablan, por infinidad de cosas. Todos hemos sido víctimas de bullying, algunos más que otros. Infinidad de historias tenemos para compartir, pero el bullying es aquello que se presenta de modo muy visual en las escuelas con los niños, pero de cierto modo se infiltra en nuestras familias de un modo más sutil. Y es lo que tiene en común, el común denominador de estas 4 sesiones es eso, es algo que se infiltra poco a poco, que intentamos mascararlo o esconderlo con cosas positivas o nuestros sentimientos positivos de amor, de aprecio hacia algún otro miembro, y intentamos excusarlo, como mencioné al principio. Sí. ¿Puedo decir algo? Yo creo que en el colegio el bullying es una violencia abierta para que todos se rían, pero en la casa es una violencia escondida, pero sí deja heridas profundas y reales. O sea, es algo que no se ve, una violencia abierta pero no se ve. Así es, el bullying, literalmente la definición es una violencia emocional o psicológica. Es un acoso constante, puede ser constante o no constante, pero aún así afecta de manera profunda a la víctima. Y creo que para iniciar ese tema nos acostumbremos a esa palabra. Hay víctimas y somos víctimas del bullying. Esa palabra
también como el bullying nos hace pensar en víctima de un abuso, víctima de violencia, víctima de un atraco, no sé. Pero las personas que sufren el bullying son víctimas. Y encontré algunas razones por las cuales se presentan el bullying en nuestras familias. Comienza a infiltrarse. Uno, por patrones aprendidos. Aquel que ha recibido bullying no le queda más sino replicar lo que ha aprendido. Entonces, de mí se burlaron cuando yo era niño, por mi apariencia, por cómo hablaba, lo que decía, no decía, lo que hacía o no hacía, porque no encajaba en el grupo, por X o Y razón. Entonces, eso es lo que he aprendido a querer encasillar a la gente, a rechazar a la gente, a menospreciar, porque es el patrón que aprendí desde mi niñez. Otra razón, por falta de manejo emocional, tal vez frustración, enojo, estrés. Entonces el canal más cercano es criticar, es burlarme de algún familiar porque simplemente porque pueda, porque es el canal más fácil, la opción más fácil. Entonces, en vez de decir, en vez de tener una conversación acerca de lo que me molesta acerca de un miembro de mi familia, voy a aprovechar alguna oportunidad donde en forma de chiste o no en forma de chiste voy a decir, es que tú siempre haces esto de este modo, así que ¿para qué intentar? ¿O para qué? Y hay un bullying sutil que ocurre, ya sea en privado, ya sea en público, y usualmente como digo, lo intentamos enmascarar o tapar como si fuera con un papel de aluminio, lo enmascaramos con chiste, con risa, es que Pablo siempre es así, y el bullying comienza a infiltrarse. Y lo terrible es que como nuestras mentes son máquinas, aprenden a que no está tan mal, a que ahora cada chiste que se diga va acompañado de bullying y va junto. Y comienza nuestro cerebro a reconocer esos patrones, y cuando menos te das cuenta, cada vez que quieres decir algo chistoso acerca de lo que sea, tiene que incluir a algún familiar o tiene que incluir algo que algo más está haciendo mal, porque tu cerebro ya aprendió el patrón. Momento de risa, momento de chiste, momento jocoso equivale a recalcar algún error de algún familiar o algo que no hacen como a mí me gustaría que se hiciera. Como no pude enfrentarlo hace años, mejor me burlo de él. Así que falta de manejo emocional, dinámicas de poder. Usualmente es el que más tiene autoridad contra el que más débil se siente. Proyecciones de inseguridades. A veces la persona que hace bullying es la más insegura, la persona que más se burla de la apariencia de alguien más es porque peor se siente por dentro de cómo es su propia apariencia. Alguien que tiene baja autoestima, entonces en lugar de enfrentar eso, critica o humilla a otro para sentirse superior. Es como aquel cuando hay dos personas que se están hundiendo bajo el agua. Es lo peor posible. Los salvavidas, los rescatistas dicen que en la situación más difícil es cuando hay dos personas juntas que se conocen o que no se conocen, pero hay dos personas juntas hundiéndose. Siempre es preferible una persona hundiéndose que dos. ¿Por qué? Porque alguna de las dos, en su deseo de no hundirse, va a intentar jalar a la otra porque necesita respirar. Del mismo modo, el bullying es hundir al otro porque yo necesito verme mejor, yo necesito verme más alto, superior, el que hace los comentarios chistosos, yo necesito. Entonces, a toda costa hundo, ahogo y mato a mi familiar con mis palabras porque yo necesito sentirme validado. Tengo dos más: conflictos no resueltos. Usualmente ya esto es un poco más determinado, un resentimiento que tengo hacia algún familiar, celos, comparaciones entre hermanos. Ahorita vamos a hablar acerca de algunos ejemplos bíblicos. Favoritismo disfrazado de comentarios. Hay un pequeño comentario, una anotación, solo a lo que pienso, pero realmente es ese bullying que está. La base de ese comentario es la burla y menospreciar y burlarte.
Y una cultura de burla normalizada puede que esté en nuestra familia. Y es realmente todos contra todos, nadie sabe, en cualquier momento le cae la piedra y ya eso, ya es algo normal. Sí. Hasta que tal vez viene alguien del exterior y queda asombrado y dice, wow, esta gente, ¿qué onda? Conversación. Entonces, fíjate cómo el bullying se infiltra por X o Y razón y es un enemigo que tenemos que enfrentar. Mientras tú estabas hablando, yo estaba creyendo que hay algo importantísimo que debemos entender, y es que a veces nos auto boicoteamos y cuando la persona se siente insegura, tiene inseguridades adentro, es la manera en que puede llenar una mesa, puede llenar una conversación, un espacio vacío, a través de lo que estabas mencionando. Puede ser una comparación entre los hijos, puede ser una invalidación. El bullying es como una invalidación de la persona y de su carácter y de su personalidad de alguna manera, y se toma como el comentario como para tratar de normalizar algo que para la otra persona es una falencia. O sea, no todos somos iguales, no todos podemos ver la vida de la misma manera, y eso nos lo lleva, sabes que eso tú lo entiendes cuando llevas años de experiencia en este planeta Tierra y te das cuenta de muchas cosas y muchos errores que uno ha cometido en la vida. Pero uno de ellos es el burlarme de autoboicoteo. Es yo misma me burlo de mí misma. No estoy hablando solamente de la apariencia física, sino de mis capacidades, del intelecto que tengo, de los alcances que yo podría lograr, y yo me autoboicoteo. O sea, me hago bullying a mí misma diciendo no soy digna, soy fracaso, no puedo, y me tacho con unos nombres. Soy gorda, nunca voy a cambiar, soy fea, me levanto desde por la mañana aborreciendo lo que soy, mi cuerpo, mi entendimiento, no soy buena para los idiomas, y me estoy auto boicoteando de la creación de Dios que hizo en mí, que la hizo perfecta. Entonces, cuando yo tengo una baja autoestima de este calibre, entonces eso se evidencia dentro de la familia. Entonces pongo los ojos en los demás también para menospreciar y no valorar lo que otros también tienen, sus aciertos, porque todos tenemos desaciertos, todos tenemos un lugar donde no podemos hacer. O sea, tenemos un lugar donde somos expertos, pero tenemos un lugar donde somos un fracaso porque no lo podemos hacer, ¿no? Si ponen a alguien que le fascina predicar y lo ponen a cuidar niños, probablemente se va a sentir un fracasado, porque va a decir, no, yo no sirvo para cuidar niños, y los niños saben que yo no sirvo para cuidarlos, pero cojo micrófono y voy a poder hablar, ¿no? Entonces uno tiene un acierto y un desacierto en su vida, pero el bullying se trata de enfocarnos en lo que el otro no puede hacer dentro de la familia, ¿no? Y se forma un destrozo completamente de su autoestima. Algunos ejemplos que vimos la semana pasada y quiero retomarlos es el de José. En el capítulo 37 del Génesis dice, sus hermanos, y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Luego decían, le respondieron sus hermanos en el versículo 8, ¿reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros? Yo le añadí el jajaja porque es una pregunta de burla, y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y luego vemos la resolución del versículo 23-24. Sucedió que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. Cuando el padre lo envía con comida, le quitan la túnica y le echaron una cisterna y se burlaban de él. No importaba el sufrimiento que él tenía. Esto ya fue algo como físico, literal. Pero el bullying que estaba hablando Pablo es algo que es sutil, es una violencia sutil, es una palabrita que siempre está ahí calificando
mal calificando a la otra persona. Entonces vemos que los hermanos de José no le podían hablar bien, lo ridiculizaban por lo que él decía, por sus sueños que Dios le daba. Habían celos y rechazos. Una de las raíces del bullying son los celos, el rechazo hacia la otra persona. También el bullying de ellos terminó pues maltratándolo, echándolo entre una fosa y abandonándolo. Otro de los bullying que yo noto en la Biblia es el de Ismael a Isaac. Y vemos que en Génesis 21 dice: y vio Sara que el hijo de Agar, su egipcia, a quien Sara inteligentemente le había dado a su marido, solamente a ella se le ocurre darle otra mujer a su marido, pero bueno, Sarita lo hizo y de ahí salió Ismael, pero ella vio que el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. O sea, Sara se dio cuenta: ¿qué he hecho? Ahora el hijo de la esclava, Ismael, se está burlando de mi hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Y ahí viene el conflicto de que tiene que sacarlo porque Ismael está menospreciando a Isaac. Y creo que ese conflicto sigue en la actualidad, hoy en día. Entonces la palabra burla significa rechazar también, menospreciar, ¿verdad? Despreciar, minimizar. El valor de los otros, ¿no? El valor de una persona. Sí. Y yo quería compartir que muchas veces el bullying no solo hiere a personas. Quería decir dos cosas. La crueldad en la casa se normaliza con lo que acabamos de mencionar: burlas, humillaciones, chistes acerca de la otra persona, gritos, abuso emocional, manipulación. Pero muchas veces también se traslada hacia el maltrato hacia los animales. Yo sé que estás pensando eso, ¿qué tiene que ver con la familia? Bueno, si tus niños, los hermanos o las hermanas entre sí tienen este bullying, este maltrato hacia su propia familia, sus propios hermanos o hermanas, ¿qué no le harán al animal cuando tú no estás mirando? Yo lo estaba pensando, porque muchas veces uno se descarga o se desahoga con alguien más pequeño, ¿verdad? Los padres a veces con los hijos, bueno, ¿quién es más pequeño que los hijos? El animalito. Y estoy convencido, yo he visto por experiencia personal, que no todo niño debería tener una mascota. No todo niño debería tener un perro o un gato, porque no es la mascota una herramienta para formar carácter en el niño, sino es una recompensa por tener el carácter. Me parece un error que si tú ves que tu niño, bueno, no nos usemos a nosotros como ejemplo. Si hay un niño que no tiene dominio propio, que le pega al hermano, se frustra por todo, siempre está enojado, le hace bullying a otras personas en la escuela, tiene problemas de carácter, es una pésima idea comprarle una mascota. Lo va a maltratar para formar su carácter, porque lo va a maltratar, no lo va a cuidar. Entonces es una recompensa, no es una herramienta, es una recompensa. Entonces, si mi hijo o mi hija se porta bien, tiene dominio propio, tiene carácter, es responsable, yo estoy personalmente agradecido que mis padres no me hayan comprado un perro, mucho menos un husky, que tal vez sea la raza más complicada para sostener a los 8 años o a los 10 años, sino a los 22, 21, cuando ya tenía ese carácter, o por lo menos mucha más paciencia, responsabilidad, tiempo para poder manejar a un animal. Entonces yo creo que muchas veces, aún en las familias cristianas, ese aspecto del cariño hacia el animal, a veces no nos enfocamos en él, y puede existir sin querer ese maltrato hacia el animal. Golpear la mascota, asustarlas por diversión es muy común, descuidarlas, ignorar su dolor. Todo eso, lo creas o no, nace del mismo lugar. Es un corazón endurecido, es un corazón indiferente, es un corazón sin compasión, es un
es una persona sin madurez, sin carácter. Entonces tenemos que recordar eso también. Si tú ves a un niño que es pésimo con otros seres humanos, con los compañeros de la escuela, también lo va a hacer con los animales. Solo quería mencionar eso. La Biblia de hecho habla acerca del trato que uno tiene con los animales. Proverbios 12:10 dice: el justo cuida de la vida de su animal. Dios sí presta, lo creas o no, atención a cómo tratamos a los seres indefensos, no solo a los seres humanos, sino todo lo que tenga vida. La compasión no solo se demuestra con personas, también con la creación de Dios, porque los animales son la creación de Dios. La Biblia nos dice en 1 Samuel 17, versículo 34, que David cuidaba sus ovejas y las protegía. Sabemos que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y David protegía lo vulnerable. Yo me pongo a pensar cuántos de nosotros, si vemos un león o un oso que se quiere comer nuestras ovejas, cuántos de nosotros simplemente hubiéramos huido, corrido a nuestras casas. Pero él decidió defender a sus ovejas, a sus animales. También vemos un ejemplo en Números 22, versículo 27, que Balaam golpeaba repetidamente el animal por frustración. La Biblia muestra cómo la ira mal dirigida termina dañando a quien no tiene culpa, y muchas veces son los animalitos. ¿Cuántos casos he habido de personas que llegan frustrados del trabajo y ahí está el gato y ahí está el perro y lo usan como bolsa de boxeo para sacar su frustración? Dios ve eso. Entonces también cuidemos a nuestros animalitos y enseñemos a los niños, si los tienes o son chiquiticos, a ser responsables, a cuidar del animal, a defender el animal. Desafortunadamente, yo teniendo un perro he visto con mis propios ojos estos casos. Animales, por alguna razón, el que saca al perro son los niños, y yo he visto cómo maltratan el animal, lo jalan del cuello, lo abusan. A veces he visto niños golpeando a su propia mascota, esas correas súper apretadas en el cuello, etc. Y yo pienso, eso no solo está mal, sino muestra el corazón de los niños de hoy en día. Tal vez porque hay eso en la casa, tal vez porque tienen eso en la escuela, o por su celular, las redes sociales solo ven violencia y ven maldad, que tienen eso en el corazón. Pero yo creo que es un problema hoy en día. No puede ser que uno cuide de su mascota y mucho menos de su familia. Entonces es la misma raíz. Lo segundo que quería mencionar es que hay una diferencia entre la corrección y el bullying, porque tampoco es decir, bueno, todo lo que le digo es bullying o es burla, y no es cierto. Hoy en día muchos profesores ya no corrigen al estudiante porque el profesor me hizo bullying o se burló de mí, o el entrenador no puede ser duro con el atleta porque se va a quejar con los padres, porque está mi hijo sentado en la banca y no jugando, porque, ¿entiendes? Entonces no todo es bullying. ¿Y cuál es la diferencia? Que no toda palabra dura es abuso, sino que la diferencia es la intención del corazón. Formar carácter busca construir, busca sacar lo mejor de la persona. El bullying busca humillar, controlar o descargar frustración. Entonces, una corrige para mejorar, la otra hiere para hacer sentir menos. Entonces la formación de carácter, si tú quieres corregir algo en alguien, corrige con amor, busca el crecimiento de la persona, marca límites, corrige acciones, produce madurez. El bullying es diferente, solo humilla con crueldad, busca superioridad, destruye la autoestima de la persona, ataca la identidad de la persona. Entonces hay una gran diferencia, es decir, voy a corregir la acción de alguien para que mejore, para que tenga más madurez, mejor carácter, y solo voy a burlarme de esta persona porque quiero destruir su autoestima, su identidad como persona. Entonces, ¿cómo sabes si te estás burlando o si quieres corregir? Con la intención de tu corazón, que solo tú sabes cuál es. Y esa es la gran diferencia. Porque a veces no son las palabras o las acciones, sino es nuestro corazón. Entonces, ambas cosas crecen de nuestro corazón. El menosprecio y la burla hacia otras personas
el abuso de los animales, el abuso con desconocidos. ¿Cuántos videos? Yo sé que esto ya se sale de la familia, pero ¿cuántos videos hay de personas que simplemente están caminando y golpean a una abuelita pasando, que simplemente están cruzando el camino? ¿Cuántos videos de violencia vemos con personas que no tienen carácter, que la vida de la otra persona no vale, no les importa? Yo creo que entonces lo que tú todo eso estás... crece en el corazón, en el mismo lugar. Yo creo que toda la raíz de lo que tú estás diciendo en cuanto a bullying en diferentes áreas, en diferentes formatos, es con un solo vértice, y es el respeto. Cuando uno no tiene respeto por la vida, no, todo lo que tiene al frente lo destruye. Pero eso quiere decir que tiene un problema interno, ¿cierto? Cuando uno no respeta es porque el problema es de uno, tiene un problema allá en el corazón. Quería mencionar eso porque probablemente de pronto usted esté pasando o sea víctima de ese bullying. Es necesario entender que eso es un problema del alma. El que ha sido maltratado, escúcheme, siempre va a maltratar. Por eso es importante tratar de encontrar la razón o la fuente. Si un papá ha sido maltratado por su padre, burlado, menospreciado, abandonado, rechazado, ignorado, el papá va a repetir exactamente lo mismo en la casa. La Biblia, debe ser claro, condena absolutamente toda forma de burla. El Salmo 139 describe cómo cada ser humano fue creado de acuerdo a un libro que Dios escribió acerca de cada uno. Sé que suena gigantesco, inmenso, ¿cómo puede ser posible? Yo quiero que sepa que Dios escribió un libro acerca de usted. Como usted es porque Dios así lo redactó, Él lo diseñó y lo puso por escrito. Salmo 139, por favor, léalo. Dice: fueron formadas en mí todas las cosas que estaban escritas en tu libro. Qué tan grande es la biblioteca de Dios que hay un libro de cada uno de nosotros. Allá está la forma de su cuerpo, la forma de sus pómulos, el color de sus ojos, la forma de sus orejas, los lunares que va a tener, la forma, la contextura de su cuerpo, las habilidades que va a tener, la cantidad de cabello que va a tener. Todo está ya escrito. Por lo tanto, escúcheme, si cada ser humano fue diseñado por Dios, ¿qué derecho tengo yo para burlarme de otro? Dios no creó sellos. Dios no creó hombres y mujeres a la montonera. Dios a cada uno nos creó con su mano, con un diseño especial. Por lo tanto, la burla, el menosprecio, el ignorarse, el guardar silencio como si la otra persona no existiera, el ignorarnos unos a otros, el rebajarnos, el criticarnos en público. Creo que no hay nada más terrible que la burla en público. Todo eso la Biblia lo condena. Dice el proverbista: hay hombres cuya boca, cuyas palabras son como golpes de espada. Con la palabra Dios creó, con la palabra Dios hizo las cosas que son de lo que no eran. La palabra tiene poder. Cuando un papá habla mal hacia sus hijos, les pone apodos, se burla de ellos, cuando un papá menosprecia a su esposa, la Biblia nos muestra una cantidad de ejemplos de burla. Ya mencionó el de José, David, sus hermanos se burlaban de David. La Biblia menciona un hombre llamado Amán, menospreciaba y se burlaba de un hombre llamado Mardoqueo. ¿Por qué? Porque era judío, no le gustaba su raza. ¿Cuántas veces no se manifiesta esa burla por la raza, el color de la piel de otra persona, y se burlaba de él? La Biblia menciona a unos jóvenes, cerca de 40 jóvenes, que se burlaban del profeta Eliseo porque no tenía pelo. Le gritaban en la calle: calvo, ven acá, calvo, y se burlaban de él. La Biblia relata muchas formas de burla. Los hermanos de Jesús se burlaban de Jesús. Ahí está en el libro de Marcos. Lo menospreciaban y le hacían bullying. ¿Por qué no vas a Jerusalén para que hagas allá también milagros? Y se burlaban de él. Como sea, la Biblia resume. En Proverbios capítulo 3, versículo 34,
Dios rechaza de tal manera la burla que dice: ciertamente Dios se burlará de los burladores. Dios tomará venganza por nosotros. Quisiera terminar mi corta intervención señalando un par de cositas. Por favor, si usted es objeto del bullying, la Biblia a través del Señor Jesús nos muestra un camino para ello. Hable con la persona, puede ser su esposo. Hablando de esposos, había un hombre llamado Nabal que trataba a su esposa Abigail como si fuera un trapo, y el final de Nabal, por cierto, fue bastante desagradable. Si usted es sujeto de burla, la Biblia nos recomienda: hable con la persona que le está haciendo ese bullying, intente llegar a un acuerdo, intente encontrar cuál es la razón. Si no funciona a solas, busque un testigo, alguien que lo acompañe y lo apoye en eso. Y finalmente, si la persona no quiere cambiar con usted, yo sí le recomiendo: huya, salve su vida. Jesús enseñó en el Sermón del Monte: si alguien te obliga a llevar la carga por 1 milla, llévasela 2. Si alguien te pide el abrigo, pues dale también la capa. Si alguien te golpea la mejilla, pues ponle la otra mejilla. Hay esa enseñanza, pero también debe ser traducida con toda honestidad y veracidad en la vida humana, y es: Jesús en ningún momento nos pidió que fuéramos víctimas y que fuéramos mártires sencillamente porque no le gustó a alguien o mi forma de ser, actuar, comer, vestir o desempeñarme no le agrada a alguien. Salve su vida. Usted tiene la primera responsabilidad, es protegerse a sí mismo. Nadie tiene por qué bajar la cabeza y con servilismo permitir que otros pasen por encima y lo pisoteen. Busque ayuda. Puede ser buscando la ayuda de sus padres, de su pastor, de una autoridad. Sé que suena duro, pero llega un momento en que si no se puede solucionar el problema, usted tiene que cuidarse. Busque ayuda en las autoridades civiles. Para eso hay un juez, para eso hay un abogado, para eso está la policía, para eso tiene que proteger su vida. No somos llamados a morir porque a alguien más no le gustó, no le caigo bien. Y como sea, es importante entender eso. El problemita viene de cuna, viene de casa. Cuando alguien no ha sido amado, atendido, valorado, respetado, eso mismo lo devolverá sobre otros. Así que examine a sus padres, examine a su familia, examine el contexto en el que está. También entienda que hay días difíciles. No siempre nos levantamos con el pie derecho. De pronto alguien ha pasado un día bastante complejo y de un momento a otro responde mal. Hay que saber evaluar la situación y comprender cuándo es bullying y cuándo simplemente un desahogo instantáneo. Pero evalúese usted mismo, por favor. Que no sea usted hallado cometiendo semejante pecado que la Biblia condena, de maltratar a otro, de burlarse, de menospreciar, de intentar dañar, herir, causar dolor. No hay nada más terrible, y créame, Dios se encargará de vengar a esa situación. Bueno, el pastor ha resumido alguna conclusión, y yo quería añadir a eso un poquito. La palabra de Dios nos dice que no debe salir de nuestra boca ninguna palabra corrompida. Así que esa es una medida que debemos tener. Pero si tú has sufrido ese bullying y tú eres el afectado, recuerda que como cristianos el Señor sana a los que son quebrantados de corazón y Él venda las heridas. Sí, nuestro hogar puede ser un lugar para herir profundamente, pero también es un lugar donde se sana legítimamente. Así que somos hogares cristianos construyendo nuestra familia alrededor de la palabra. Somos inexpertos en la vida, somos inexpertos, estamos aprendiendo a vivir cada día, pero tenemos el yugo sobre cada uno, que es el yugo que es el que nos enseña a aprender humildad y mansedumbre, que es el yugo de Cristo sobre nosotros. Así que lo que estuvo mal
lo que se actuó sin saber, por inexperiencia, con Jesús lo podemos resolver. Ese es el tema. Podemos encontrar el problema, encontrar el dolor y sanarnos como hogar, como familia, sanarnos, retroceder en el acto que fue imprudente, en el que nunca nos habíamos dado cuenta, y comenzar a sanar, porque somos personas que tenemos la capacidad de conciencia, de discernimiento, y podemos autoevaluarnos y decir: sí, yo estoy hiriendo, sí, yo estoy herido. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si yo soy el que hiero o yo soy el que estoy herido, podemos recurrir a la cruz, porque la cruz es el lugar donde el Señor nos sana. ¿Cómo debo reaccionar si yo fui herido? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. A la palabra hosca, a la palabra que hiere, tú puedes poner un límite sano de amabilidad y de amor. Tú puedes poner ese límite con sabiduría y recordar que tienes que guardar tu corazón, porque de toda cosa guardada debes guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Esta es una verdad profunda que pudimos encontrar hoy en la vida de José. José sí fue herido por su familia, sí fue algo legítimo todo lo que le hicieron, pero él no dejó que eso definiera su identidad. Si tú has sido maltratado por el bullying, si tú has sido el que maltrata con bullying, eso no va a definir la identidad de tu familia, porque la identidad de tu familia es que son rescatados, redimidos, que frente a ustedes como familia está la cruz, y como la cruz es la invitada especial y Cristo es el centro, puede haber sanidad, liberación, amor, restauración. No necesitamos vivir los días que tenemos por delante como vivimos los días que vivimos hacia atrás. Este es el día para el cambio, este es el día para la renovación. Quiero que cierres tus ojos y en un instante vamos a entregarle al Señor nuestros desaciertos con conocimiento o por torpeza, sin conocimiento, sin darnos cuenta, y vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que sane nuestros corazones y para que nosotros de aquí en adelante podamos tener palabras de bendición, de vida y no de muerte. Padre, gracias porque delante de ti, Señor, todos somos personas aprendiendo a caminar el camino, Señor. Así que hoy te pedimos perdón si en nuestros hogares hemos sido personas que han ido más allá de la línea con nuestros familiares, que sin darnos cuenta hemos sido sin filtro en nuestra boca o en nuestras acciones y hemos causado tremendo desastre en el corazón de nuestros familiares. Hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos, Señor, y también oramos por aquellos que sienten el dolor, el quebranto. Tú eres el que venda nuestras heridas, el que nos sana, Señor. Te entregamos los corazones rotos, los corazones que alcanzaron a tener una raíz de amargura dentro de su propia casa. Y te pido, precioso Espíritu Santo, que traigas el aceite que sana, el vino que restaura, Señor, sobre cada corazón. Bendice los hogares. Estamos en este lugar para construir contigo, Espíritu Santo, y declarar que Jesucristo es el centro de nosotros. Sana mente, sana alma, sana cuerpo, sana espíritu. Gracias, poderoso Padre Celestial, por tu Santo Espíritu en nosotros, en nuestra casa, Señor. Gracias por el poder de la cruz que desbarata lo que el infierno hace. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este último episodio de esta serie. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y nos vemos el próximo miércoles con otro reencuentro. Dios te bendiga. Dios te bendiga.